Eclesiastés capítulo 3 versículo 16 al 20, versión Reina Valera 1960. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Amén. El libro de Eclesiastés nos muestra lo inútil y vacía que es la vida, cuando se entrega solamente a satisfacer los placeres de la carne, y lo inútil que son los logros y las riquezas si Dios realmente no se encuentra como el centro de nuestras vidas. En estos versículos que acabamos de leer, nos habla de tres realidades que le acontecerán al hombre y a las cuales debe prestar atención porque de ello depende su eternidad. La primera de ellas es la realidad de nuestra maldad. Dice el libro de Eclesiastés que acabamos de leer, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. La primera realidad de nuestra propia existencia que debemos considerar es la de nuestra propia maldad, lo que hay en nuestros corazones que nos aleja de la presencia de Dios. Muchas personas hoy en día no se consideran tan malas, piensan de ellas como buenas y por tanto realizan buenas obras, creyendo que ellas serán salvas. Pero lo cierto es que sin Dios nuestro corazón está dañado por el pecado y nuestras obras son de continuo solamente el mal. La misma Escritura testifica esta realidad a tal punto que el apóstol Pablo cita varios pasajes de la Escritura. Dice Romanos capítulo 3 versículo 10 al 18, como está escrito, no hay justo ni aun uno, ni hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Qué triste ver el comportamiento del ser humano y ver qué tan grave es la condición del hombre que aún desde el vientre de la madre está desviado del camino de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Considerando todo esto que acabamos de ver, comprendemos la primera realidad de nuestro ser, que somos pecadores, y esto nos conduce a la siguiente realidad, que es que vamos a tener que experimentar la realidad del juicio divino. Dice la Escritura nuevamente en Eclesiastés, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Debemos estar conscientes de la realidad del juicio divino. El rey Salomón en este versículo nos enseña que Dios juzgará a todo hombre, sea justo o injusto. Uno de los atributos de Dios es la justicia y por tal motivo no puede pasar por alto el juzgar toda obra de los seres humanos, sea esta buena o sea esta mala. Por eso el apóstol Pablo exhortaba al arrepentimiento, ya que un día el tiempo de misericordia se acabaría y solo quedaría enfrentarnos al juicio. Por eso debemos entender que hay un día que Dios ha establecido para el juicio y todos aquellos que mueran en sus pecados tendrán que enfrentar el juicio de Dios. Eso está en el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo del 11 al 15. Es en función de esta realidad que todos debemos proceder al arrepentimiento mientras aún estemos con vida, porque una vez estemos muertos será demasiado tarde. Y esto nos lleva a la tercera realidad. Esa tercera realidad es nuestra muerte. Dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 16 al 20, dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todos van a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo.
Dios nos ha provisto de una conciencia la cual nos acusa de nuestro pecado y está consciente de alguna manera de la realidad del juicio divino. Y esto Dios lo ha dado a los hombres con el fin de que reflexionen de sus malos caminos y se arrepientan antes que mueran y sea demasiado tarde. Salomón nos dice que lo mismo que le sucede a la bestia, le sucederá al hombre, y por tanto debe arrepentirse de todos sus pecados antes que le sorprenda la muerte. Generalmente el hombre no piensa en la muerte, pero es una realidad que le acontece a todo ser viviente, y el problema de morir en pecados es que se pasará la eternidad únicamente para ser juzgado y condenado. Pero Cristo nos ofrece una oportunidad de ser salvos de las consecuencias del pecado. Esto está en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27 al 28, que nos enseña de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La invitación en este día es a no ignorar las tres realidades que vamos a enfrentar: la realidad del pecado, la realidad del juicio venidero y la realidad de nuestra muerte. Si las ignoramos, estaremos yendo a una eternidad de condenación por causa de nuestra maldad. Sin embargo, Dios desea que todos procedamos al arrepentimiento de nuestros pecados para escapar de la condenación eterna. Feliz día, Dios les bendiga.